A lo largo de la historia hemos visto superestrellas de todos los estilos, desde los más poderosos hasta los más carismáticos, pero solo unos pocos han demostrado un dominio total en el arte de la lucha libre dentro del ring. Estos luchadores no solo han capturado la atención del público por su carisma, sino por su habilidad técnica, agilidad y capacidad para contar historias en cada movimiento. Dentro del cuadrilátero no todos los luchadores son iguales, así que vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 14 superestrellas más chocolateras o simplemente más talentosas en la historia de WWE. Disclaimer, mi gente, yo no tengo la verdad absoluta y pues netamente me estoy basando en la habilidad que estas superestrellas tienen o tenían en el ring. No estoy tomando en cuenta otros factores como micrófono o carisma. Y ya saben, si tienen una opinión distinta, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, habiendo aclarado esto, corre video. Puesto 14. Mi gente, esta posición fue elegida por ustedes en la pestañita de la comunidad y el ganador fue Seth freaking Rollins. Seth Rollins, conocido como el arquitecto y el visionario, es una de las superestrellas más talentosas y versátiles de WWE. Desde sus inicios como miembro de The Shield hasta convertirse en campeón mundial, Rollins ha demostrado ser un maestro dentro del ring, combinando agilidad, técnica y carisma, con un arsenal de movimientos impresionantes y una habilidad para adaptarse a cualquier oponente. Rollins ha dejado una huella en la historia de WWE, consolidándose como uno de los mejores luchadores de su generación. Y vamos fuertes, acá te dejo algunos de los mejores combates de Rollins en WWE. Rollins contra John Cena contra Brock Lesnar en Royal Rumble de 2015. Esta triple amenaza por el campeonato mundial peso pesado de WWE es considerada una de las mejores del 2015. Brock Lesnar, John Cena y Rollins crearon una obra maestra, llena de acción, spots espectaculares y una narrativa convincente. Rollins destacó con su estilo acrobático y agresivo, logrando varios momentos increíbles, sobre todo cuando saltó desde la tercera cuerda con un elbow drop sobre Lesnar que estaba tirado en la mesa. Y amigo, en este combate se repartieron de todo, y aunque Lesnar retuvo el título, este combate consolidó a Rollins como una de las principales estrellas emergentes de WWE. Seth Rollins contra Edge en Crown Jewel de 2021. La rivalidad entre Rollins y Edge culminó en un Hell in a Cell match en Crown Jewel de 2021. El combate fue brutal y creativo, con ambos luchadores utilizando la celda y diversas armas para causar daño. Rollins mostró su lado más despiadado, mientras que Edge lo igualó con su experiencia. Después de un combate largo y lleno de momentos dramáticos, Edge ganó, pero Rollins entregó una de sus mejores actuaciones en WWE, destacando su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de estipulación. Seth Rollins contra Cody Rhodes en Hell in a Cell de 2022. Otro Hell in a Cell, y este combate del 2022 fue uno de los momentos más impresionantes de ese año y una de las mejores luchas en la carrera tanto de Seth como de Cody, quien además llegó al combate con un desgarro completo en el muscular pectoral. Luchó a pesar de la severa lesión, lo que elevó el drama y la emoción del enfrentamiento, mientras que por otro lado Seth hacía lo suyo. Seth llegó vestido con un homenaje a Dusty Rhodes, hizo todo lo posible para aprovechar la lesión de Cody, lo que añadió más tensión al combate. A lo largo de la lucha, ambos luchadores utilizaron la celda de manera estratégica, así como sillas, mesas y otros objetos. A pesar de la ventaja física que tenía Rollins, Cody logró imponerse en el combate después de aplicar múltiples crossroads. Este enfrentamiento fue aclamado por los críticos y los fanáticos y es considerado uno de los mejores combates en la historia reciente de Hell in a Cell. Tremendo combatazo que se mandó Rollins. Puesto 13. Rob Van Dam. RVD es conocido por su estilo de lucha que mezcla artes marciales con movimientos aéreos innovadores. Ha tenido una carrera llena de combates memorables en WWE. He aquí de los mejores que recuerdo. Rob Van Dam contra John Cena, ECW One Night Stand del 2006. Este es probablemente el combate más famoso en la carrera de Rob Van Dam. En el evento ECW One Night Stand del 2006, RVD enfrentó a Cena por el campeonato de WWE en un ambiente hostil hacia Cena, con los fanáticos de ECW totalmente apoyando a RVD. La lucha fue intensa, con Rob Van Dam ganando el título gracias a la interferencia de Edge y la ayuda de Paul Heyman. El ambiente electrizante y la coronación de Rob Van Dam como campeón hacen de este combate uno de los momentos más épicos en toda su carrera. Rob Van Dam contra Jeff Hardy en Invasión del 2001. En Invasión del 2001, Rob Van Dam se enfrentó a Jeff Hardy en una lucha por el campeonato hardcore. Esta lucha fue una guerra de alto riesgo entre dos luchadores conocidos por su agilidad, lleno de movimientos arriesgados, uso de armas y dieron un espectáculo impresionante. RVD ganó el combate y se coronó como campeón
campeón hardcore, destacándose como una de las estrellas más brillantes de la invasión de la ECW. Rob Van Dam contra Eddie Guerrero, Ladder Match de Raw del 2002. En un episodio de Raw en 2002, Rob Van Dam se enfrentó a Eddie Guerrero en una lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Este combate es considerado uno de los mejores combates de escaleras en la historia del Raw. Ambos luchadores mostraron su increíble habilidad técnica y su capacidad para ejecutar movimientos espectaculares utilizando las escaleras. RVD terminó ganando el combate y el título, consolidando su estatus como una de las mejores superestrellas de su época. Puesto 12. Chris Jericho. Jericho es una de las superestrellas más versátiles y longevas en la historia de WWE, habiendo participado en muchos combates memorables. Con esa técnica que lo caracteriza, su carisma y la capacidad para reinventarse constantemente, Jericho ha entregado algunos de los mejores combates en la historia de WWE, y estos son los siguientes: Chris Jericho contra Shawn Michaels en WrestleMania 19. Este combate es considerado uno de los mejores de la carrera de Jericho y también de Shawn Michaels. Ambos mostraron sus habilidades técnicas y contaron una historia increíble en el ring. El enfrentamiento fue un clásico instantáneo, lleno de emoción, reversals y spots espectaculares. A pesar de que Jericho perdió el combate, este duelo en WrestleMania 19 es uno de los más recordados por los fanáticos de ambos luchadores y es considerado también uno de los mejores combates en toda la historia de WrestleMania. Chris Jericho contra Chris Benoit en Royal Rumble del 2001. En el Royal Rumble del 2001, Chris Jericho se enfrentó a Benoit en una lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Este combate es recordado por su brutalidad y por la excelente química entre ambos. Estos dos luchadores ofrecieron un espectáculo técnico impresionante, utilizando las escaleras de manera innovadora y llevando sus cuerpos al límite. Jericho finalmente ganó el combate y se llevó el título, y esta lucha, amigo, sigue siendo considerada una de las mejores luchas en escalera que hemos podido tener. Chris Jericho contra el Rey Mysterio, The Bash 2009. Chris Jericho y Rey Mysterio tuvieron una serie de enfrentamientos increíbles en 2009 y su lucha en The Bash fue uno de los mejores. En este combate ambos lucharon por el campeonato intercontinental y además había algo que estaba en juego: la máscara de Rey Mysterio. La química entre estos dos fue impecable y el combate fue rápido, lleno de acción y perfectamente ejecutado. Mysterio ganó el combate y retuvo su máscara, pero la rivalidad en general fue una de las mejores de ese año. Y pues así Jericho ha tenido numerosos combates excelentes, como otro que tuvo con Shawn Michaels en No Mercy de 2008, o su batalla contra Edge en WrestleMania 26, o su combate con La Roca en No Mercy del 2001, y etcétera, etcétera. Mientras nos damos un respiro, mi gente, no olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda un montón a que este proyecto siga creciendo. Y ya que andas por ahí, déjame en los comentarios si estás de acuerdo con el ganador de la votación. Ahora sí, seguimos. Puesto 11. Ric Flair. Ric Flair es considerado una de las leyendas más grandes en la historia del wrestling profesional, con una carrera que abarcó varias décadas en distintas promociones, incluidas WWE y WCW. Y a pesar de que en gran parte su legado se construyó fuera de WWE, The Nature Boy también tuvo varios combates memorables dentro de la empresa, y te voy a decir algunos de ellos. Ric Flair contra Shawn Michaels en WrestleMania 24. Este quizás es el combate más emotivo en la carrera del Flair. En WrestleMania 24, Flair enfrentó a Shawn Michaels en un combate que marcaba su retiro, debido a la estipulación impuesta por Vince McMahon. Si Flair perdía, tenía que retirarse. La historia detrás del combate, la intensidad de las emociones y el icónico momento de Shawn Michaels diciendo "I'm Ric Flair" contra Randy Savage en WrestleMania 8. En WrestleMania 8, Ric Flair defendió el campeonato de WWE contra Randy Savage en un combate lleno de drama y emoción. La historia previa al combate fue una de las más intensas del momento, con Flair afirmando que había tenido una relación con Miss Elizabeth, la esposa de Savage, lo que llevó a una rivalidad personal entre ambos. El combate fue una guerra emocional, con Savage superando a Flair para ganar el campeonato. Este es uno de los combates más infravalorados en la carrera de Flair y en WWE. O sea, es una verdadera joya técnica. Ric Flair contra Bret Hart en Saskatoon del 92 por el título de WWE. Aunque este combate no se dio en un pay-per-view, fue un momento clave en la carrera de Bret Hart y uno de los mejores combates de Ric Flair. En el 92, Flair defendió el campeonato de WWE contra Bret Hart en una lucha
lucha que tuvo lugar en Saskatoon, Canadá. Hart ganó el combate y su primer campeonato mundial, pero fue gracias a la brillante actuación de Flair, quien hizo lucir como una verdadera superestrella del futuro al Hitman, y lo demás fue historia para ambos. Puesto 10, Jeff Hardy. Hardy ha sido una de las superestrellas más icónicas de WWE. Hardy es conocido por su estilo temerario y sus movimientos espectaculares. A lo largo de su carrera ha participado en muchos combates legendarios que han definido eras y creado momentos inolvidables para los fans. Y yo te voy a dejar a los que considero que fueron sus mejores combates en solitario, así que tú déjame en los comentarios cuáles fueron sus mejores combates en pareja. Jeff Hardy contra el Undertaker, Ladder Match en Monday Night Raw del 2002. Este enfrentamiento de Ladder Match por el campeonato indiscutido fue crucial en la carrera de Jeff Hardy. En un episodio de Raw del 2002, Hardy desafió al Undertaker, quien en ese momento era Big Evil, su personaje heel, a un combate en escaleras, y a pesar de que Hardy perdió, su espíritu y su resistencia ganaron el respeto del Undertaker y de los fanáticos. Amigo, en la narración en inglés sucedió magia, donde Jim Rose le dice: amigo, fue simplemente cine. Y al final de la imagen tenemos al Undertaker levantando la mano de Jeff Hardy al final, y lo que vuelve, o sea, no, me estoy quedando sin palabras, amigo. Fue un momento icónico que consolidó a Hardy como una superestrella a tener en cuenta en solitario. Jeff Hardy contra CM Punk en SummerSlam del 2009, TLC Match. Esta fue la culminación, en teoría, de la rivalidad entre Jeff Hardy y CM Punk por el campeonato mundial pesado. En SummerSlam del 2009, ambos se enfrentaron en un TLC match, un entorno que claramente favorecía a Jeff Hardy por su historial en este tipo de combates. Sin embargo, nadie contaba con que Punk ganaría, y así fue como Punk terminó llevándose la victoria y ganando el título. A pesar de la derrota, Hardy demostró una vez más de qué estaba hecho y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo en el ring, mientras que Punk aprovechó esta victoria para consolidarse como uno de los principales heels de la empresa. Fue ganar y ganar para ambos, pero quienes más ganaron en esto fuimos nosotros los fans. Jeff Hardy contra Triple H contra Edge en Armageddon del 2008. En Armageddon del 2008, Jeff Hardy compitió en una triple amenaza contra Triple H y Edge por el campeonato de WWE. En este combate, Jeff Hardy logró finalmente conquistar el título de WWE por primera vez en su carrera, lo que fue un momento muy esperado por los fans que lo apoyaban desde hace años. La victoria de Jeff fue emotiva y uno de los momentos más grandes de su carrera, ya que se había establecido firmemente como uno de los principales rostros de la compañía. Jeff por fin era campeón y lo celebraba toda la gente que lo venía siguiendo por años. Gracias, Jeff, este fue uno de los momentos más bonitos que vi en WWE. Puesto 9, William Regal. Regal es considerado uno de los luchadores más técnicos y sobre todo infravalorados en la historia de WWE. Aunque no siempre fue una figura principal en la programación, sus habilidades en el ring fueron reconocidas por fanáticos y compañeros de trabajo por igual. Regal destacó en combates donde su estilo matizado y su psicología en el ring brillaron, como por ejemplo William Regal contra Rob Van Dam en WrestleMania 18. Regal defendió su campeonato intercontinental contra RVD en WrestleMania 18, una mezcla interesante de estilos de lucha. Regal, con su estilo europeo clásico y técnico, contrastaba con el estilo de lucha de alto vuelo y extremo de RVD. Este combate es recordado por la gran química entre ambos y la habilidad de Regal para adaptarse al estilo más veloz de su oponente. Y a pesar de que terminó perdiendo el título entre Van Dam, ambos ofrecieron un espectáculo digno de WrestleMania. William Regal contra Chris Benoit. Esto fue en un Velocity del 2005, amigo. Este combate es uno de los más celebrados entre los puristas de la lucha libre técnica, y es que estamos hablando de dos de los mejores técnicos de toda la historia. Regal y Benoit, dos maestros totales, tuvieron una batalla increíblemente física y realista en un episodio de WWE Velocity en 2005, y aunque el combate no fue parte de un gran evento o storyline importante, es considerado uno de los mejores ejemplos de cómo un combate puro y técnico puede ser tan emocionante como cualquier otro lleno de grandes spots. Y antes de pasar con el puesto 8, toca hacer las menciones del video. Primera mención del video es para Ricky Steamboat. Ricky Steamboat, conocido como The Dragon, es considerado uno de los mejores luchadores técnicos en la historia de lucha libre profesional. Su estilo atlético, habilidades en el ring y capacidad para contar historias lo convirtieron
convirtieron en una leyenda, y ya que es solo una mención, les voy a dejar el que creo yo es su mejor combate, o al menos el que recuerdo: Ricky Steamboat contra Randy Savage en WrestleMania 3. Y como lo digo, este sin duda es el mejor combate, o el combate más icónico de la carrera de Steamboat. En WrestleMania 3, Ricky se enfrentó a Randy Savage por el campeonato intercontinental. El combate es conocido por su increíble ritmo, movimientos técnicos y la historia que contaron ambos luchadores. El combate fue recibido con elogios tanto de críticos como de fanáticos. Muchos lo consideran no solo el mejor combate de WrestleMania 3, sino uno de los mejores de todos los tiempos. Steamboat logró capturar el título intercontinental y el respeto de toda la gente. Segunda mención: Owen Hart, el hermano de Bret, era buenísimo en el ring, amigo. Yo creo que su mejor combate fue contra Bret en WrestleMania 10. Ahora sí, gente, vamos con el puesto 8. Y pues yo pensaba no mencionarlo en el top anterior para evitar polémica, pero estoy seguro que el 60% de los comentarios me lo recordaban. Y pues razón no le faltaba. Chris Benoit era uno de los mejores talentos que existió en WWE. Y pues quiero decirles que para mí es un poco complicado separar al luchador de la persona, porque pues son uno solo. No es que podamos dividirlos, ¿no? Pero ni el caso, el show debe continuar. Y pues porque ustedes lo pidieron en el puesto 8, o pues ustedes pueden ponerlo en el puesto que ustedes quieran, el señor Chris Benoit hizo mejores combates en WWE. Chris Benoit contra Kurt Angle en WrestleMania 17. Este combate es ampliamente considerado uno de los mejores de la historia de WrestleMania. Benoit y Angle, ambos expertos en el estilo de lucha técnica, ofrecieron un espectáculo increíble, lleno de movimientos técnicos, llaves y drama. La química entre ambos fue excepcional y el final fue muy bien recibido por la fanaticada, en donde Kurt Angle cubrió a Chris Benoit con un roll up, agarrándose los pantalones de Benoit. Chris Benoit contra Eddie Guerrero en Armageddon del 2002. Este combate fue un emocionante enfrentamiento entre dos amigos cercanos y ex compañeros de equipo. La lucha estuvo llena de alta emoción y grandes momentos, y fue un gran ejemplo de la habilidad de ambos luchadores. Al final, la victoria se la llevó Benoit por sumisión. Chris Benoit contra Triple H contra Shawn Michaels en WrestleMania 20. El combate entre Benoit, Triple H y Shawn en WrestleMania 20 es considerado uno de los más memorables en la historia de la lucha libre. Este enfrentamiento fue por el campeonato mundial de la WWE, y no solo destacó la habilidad de los tres luchadores, sino que también tuvo un impacto emocional significativo en los fanáticos. Este combate fue culminante de una intensa rivalidad que se desarrolló entre los tres luchadores en los meses previos a WrestleMania. Triple H era el campeón y había estado dominando la escena principal, mientras que Shawn Michaels y Chris Benoit estaban decididos a poner fin a su reinado. La historia se centraba en la lucha por el respeto y la búsqueda del título. A medida que avanzaba el combate, cada luchador tuvo sus momentos de brillo. Benoit aplicó su técnica de lucha clásica, buscando constantemente llevar a sus oponentes a rendirse. A lo largo del combate hubo momentos dramáticos. Cada luchador parecía estar a un paso de la victoria, solo para ser interrumpido por el otro. El final del combate fue el momento culminante del evento. Después de un intercambio intenso de movimientos y resistencia, Benoit logró someter a Triple H con su Triple Crossface. La victoria de Benoit fue uno de los momentos más emotivos en la historia de WrestleMania. Al final del combate, Benoit celebró en el ring con el título, y fue un momento de gran alegría para él, que había luchado durante años para alcanzar este objetivo. Seguido de eso, y mientras él celebraba, al ring llegó su gran amigo y compañero Eddie Guerrero, lo que hizo que la celebración fuera aún más memorable. El combate entre Benoit, Triple H y Michaels en WrestleMania 20 fue un espectáculo inolvidable que destacó la grandeza de la lucha libre, con una historia conmovedora y un final emocionante que resonó con los aficionados en todo el mundo. Puesto 7. Y en el puesto 7 tenemos al ganador de la encuesta que se realizó entre la comunidad. Muchas gracias por votar, y el ganador fue Rey Mysterio. Rey Mysterio es uno de los luchadores más representativos del estilo de lucha libre en WWE, popularizando el uso de maniobras aéreas y ágiles en una compañía que históricamente estaba dominada por luchadores más grandes y estilo más físico. Su capacidad para volar por encima de las cuerdas, hacer movimientos acrobáticos y ejecutar maniobras complejas como el 619 lo convirtieron en todo un innovador dentro de WWE. Rey Mysterio ha tenido numerosos combates legendarios que muestran su habilidad. A continuación te menciono algunos de los mejores combates que destacan a lo largo de su carrera. Rey Mysterio contra Eddie Guerrero en WrestleMania 21. Este combate es un clásico, no solo por las habilidades técnicas de ambos luchadores, sino también por la química y la historia que tenían. Mysterio y Guerrero, siendo amigos cercanos y ex campeones en pareja, crearon un
combate lleno de agilidad y movimiento constante. Su lucha se centró en la competencia amistosa, mostrando el respeto y la rivalidad entre los dos. Este combate es recordado como una muestra de lucha libre técnica en su máxima expresión. Rey Mysterio contra Kurt Angle y Randy Orton en WrestleMania 22. Esta triple amenaza por el campeonato mundial de pesos pesados en WrestleMania 22 es uno de los momentos más icónicos en la carrera de Rey Mysterio. Rey entró como el menos favorito en este combate frente a dos luchadores poderosos, Kurt Angle y Randy Orton, y a pesar de la desventaja, Rey logró la victoria al cubrir a Orton, obteniendo el campeonato en honor a su fallecido amigo Eddie Guerrero. Esta victoria marcó el punto culminante de su carrera y lo consolidó como una de las leyendas que es hoy en día. Rey Mysterio contra Shawn Michaels en Tribute en el 2005. Este combate entre dos de los mejores performers de la historia de WWE fue un choque de estilos. El High Flyer Rey Mysterio contra el tecnicismo clásico de Shawn Michaels. Aunque fue un combate de exhibición, la habilidad de ambos luchadores para contar una historia y entregar un espectáculo increíble en el ring lo ha hecho uno de los enfrentamientos más recordados de Rey Mysterio. La química entre ambos fue perfecta, brindando una lucha emocionante para los fanáticos. Puesto 6. Eddie Guerrero. Eddie Guerrero es ampliamente considerado uno de los luchadores más completos en la historia de WWE, gracias a esa combinación de técnica impecable, carisma inigualable y la capacidad para contar historias. Todo eso sumado a su gran talento en el ring. Y a lo largo de su carrera, Eddie Guerrero dejó un legado inolvidable con algunos combates excepcionales, tales como Eddie Guerrero contra Rey Mysterio en Halloween Havoc de WCW en el 97. Aunque este combate fue en WCW, es esencial mencionarlo, porque es considerado uno de los mejores en la carrera de Eddie y uno de los más legendarios de todos los tiempos, enfrentando a Rey Mysterio en un combate de máscara contra campeonato. Eddie y Rey ofrecieron una lucha llena de movimientos rápidos, innovadores y con gran química. Amigo, estamos hablando de que en esas épocas vendía solamente puro powerhouse y de pronto aparecieron Rey Mysterio, Eddie Guerrero a demostrarnos que la lucha libre es mucho más que músculos. Este combate ayudó a definir la división Cruiserweight y consolidó a Eddie como uno de los mejores performers técnicos y voladores de la empresa. Eddie Guerrero contra Brock Lesnar en No Way Out del 2004. Y este es quizás el combate más importante en la carrera de Eddie Guerrero, donde desafió a Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Y a pesar de no ser el favorito frente a Lesnar, Eddie utilizó su astucia, técnica y sobre todo habilidad para ganarse al público y finalmente llevarse la victoria. Mucha gente dijo que él no podía lograr. Este combate fue histórico, no solo por el título, sino por la emotiva victoria de Eddie, que lo coronó campeón y fue uno de los momentos más emotivos en la historia, no solo en la carrera de Eddie, sino en la historia de WWE. Eddie Guerrero contra Kurt Angle en WrestleMania 20. En WrestleMania 20, Eddie defendió su campeonato de WWE contra Kurt Angle, en un combate que, amigo, destacó por el increíble trabajo técnico de ambos. La lucha fue un ejemplo perfecto de cómo Eddie combinaba su habilidad en el ring con su astucia. El final de combate, donde Eddie desata su bota para engañar a Angle y aplicar un roll-up para la victoria, es uno de los momentos más ingeniosos y recordados en la historia de WrestleMania. Y así te puedo mencionar más combates como el que tuvo contra Rey Mysterio por la custodia del ginecólogo del ring en SummerSlam del 2005, su lucha contra JBL en Judgment Day del 2004 y etc. Pero el video no va a quedar infinitamente largo, así que vamos con el puesto 5, Daniel Bryan. Daniel Bryan, o Bryan Danielson, es uno de los luchadores más respetados y queridos que ha tenido WWE, gracias a su increíble técnica en el ring y su gran carisma, pero sobre todo su conexión con el público. A lo largo de su carrera en WWE, Bryan ha sido parte de algunos combates épicos que han quedado marcados en la historia de la compañía. Daniel Bryan contra John Cena en SummerSlam del 2013. Este combate por el campeonato de WWE fue un gran hito en la carrera de Daniel Bryan, y pues a pesar de otra vez no llegar siendo el favorito contra Cena, Bryan demostró su capacidad técnica y su talento para imponerse a uno de los mayores nombres en la compañía. Amigo, el combate fue increíble desde el punto de vista técnico y Bryan logró lo imposible. Bryan logró derrotar a Cena con un running knee para ganar su primer campeonato de WWE. Sin embargo,
embargo, su momento fue arruinado cuando Randy Orton canjeó su contrato de Money in the Bank tras un ataque de Triple H iniciando su feudo con la autoridad. Y asimismo vamos a otro combate, Daniel Bryan contra Triple H en WrestleMania 30. Este combate fue el primer gran enfrentamiento de la noche para Bryan en WrestleMania 30, donde tenía que vencer a Triple H para asegurar su lugar en el evento principal por el campeonato mundial de peso pesado de WWE. Este combate no solo fue técnicamente impresionante, sino que también tuvo una enorme importancia narrativa, ya que representó la lucha de Bryan contra la autoridad. O sea, toda la mierda que había soportado Bryan semana tras semana se resumía a ese combate. Bryan finalmente derrotó a Triple H, logrando una victoria monumental, lo que lo llevó al evento principal de la noche. Así que, damas y caballeros, siguiente combate de Daniel Bryan contra Randy Orton y contra Batista, main event de WrestleMania 30. El evento principal de WrestleMania 30 es sin duda uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Daniel Bryan, sino el más importante de todos. En una lucha de triple amenaza contra Randy Orton y Batista por el campeonato mundial de peso pesado, Bryan, luchando contra todas las probabilidades, finalmente sometió a Batista con su famoso Yes Lock para ganar el título. Este fue el clímax de su lucha contra la autoridad y la reivindicación del Yes Movement, con una de las ovaciones más grandes en la historia de WrestleMania. Amigo, yo no puedo creer que hayan pasado 10 años desde eso. Y tampoco puedo creer que no te hayas suscrito al canal. Dale, amigo, vamos a alcanzar la meta de llegar a los 10.000 seguidores a fin de año para hacer el sorteo épico que vengo anunciando. Así que ya sabes, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte. Ahora sí, seguimos. Puesto 4. Bret the Hitman Hart. Bret Hart es considerado uno de los mejores luchadores técnicos en toda la historia de lucha libre profesional. A lo largo de su carrera en WWE, Bret Hart protagonizó una serie de combates legendarios que mostraron su habilidad técnica para contar historias en el ring y su maestría técnica. Y aquí van algunos de los mejores combates que nos dejó el maestro Bret Hart en WWE. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13. Y este es uno de los combates más icónicos en la carrera de Bret Hart, enfrentándose a Stone Cold Steve Austin en una submission match. Ambos luchadores dieron una de las actuaciones más memorables en la historia de WWE. La lucha fue intensa, física y emocional, culminando con una imagen icónica donde Stone Cold Steve Austin desmayándose en un charco de su propia sangre, mientras Hart lo tenía con el Sharpshooter. Amigo, fue simplemente increíble. El combate fue tan crucial por el doble cambio de personajes, con Bret Hart volviéndose heel y Stone Cold Steve Austin ganando la simpatía del público como babyface. Y por eso, por mucho más que eso, es considerado uno de los mejores combates en toda la historia de WrestleMania. Bret Hart contra Owen Hart en WrestleMania 10. Este combate entre los hermanos Hart es una obra maestra del wrestling técnico. Bret y Owen contaron una historia increíble de rivalidad fraternal, con ambos luchadores mostrando su impecable técnica y psicología en el ring. La química entre los dos fue perfecta y Owens sorprendió al mundo al derrotar a su hermano mayor en una lucha de apertura que sigue siendo una de las más celebradas en la historia de WrestleMania. Este combate ayudó a que Owen Hart se consolide como una estrella y Bret empezó a destacar como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Bret Hart contra Shawn Michaels, WrestleMania 12. El tan famoso Iron Match de 60 minutos entre Bret Hart y Shawn Michaels en WrestleMania 12 fue un clásico absoluto. El combate que se fue a tiempo extra, amigo, después de que ninguno de los dos lograra una caída en los 60 minutos reglamentarios. Este combate es conocido por su calidad técnica y la resistencia física que ambos demostraron. Amigo, el combate fue increíble y Michaels finalmente ganó el campeonato de WWE, pero la actuación de Bret Hart fue fundamental para el éxito del combate. Este enfrentamiento es una muestra del alto nivel de ambos luchadores y es recordado como uno de los mejores combates de WrestleMania. The Hitman siempre fue garantía de calidad en el ring. Estos combates son solo una muestra de su increíble carrera y por qué sigue siendo una de las figuras más respetadas en la historia de la lucha libre profesional. Puesto 3. AJ Styles. Styles ha sido una de las superestrellas más consistentes y emocionantes en WWE desde su debut en 2016. Con su combinación de habilidad técnica, agilidad y capacidad para contar historias en el ring, ha protagonizado
protagonizado varios combates memorables en su carrera, pero estos para mí son los mejores que ha tenido en WWE. AJ Styles contra Roman Reigns, Extreme Rules de 2016, traficando rimas. Poco después de su llegada a WWE, Styles tuvo una rivalidad intensa con Roman Reigns. En Extreme Rules de 2016, los dos se enfrentaron en una lucha increíble por el campeonato mundial de WWE. El combate fue intenso y lleno de acción, con ambos luchadores mostrando sus habilidades físicas y técnicas. Y aunque Styles no ganó el título, el combate lo consolidó como una de las principales estrellas del roster, y su capacidad para sacar lo mejor de Reigns fue muy elogiada, incluso por el hater más acérrimo de Roman Reigns en esa época. Tiene que admitir que Styles logró sacarle un combate digno a Roman Reigns. AJ Styles contra John Cena, SummerSlam del 2016. Este combate es probablemente el más icónico de la carrera de Styles en WWE, y es que enfrentarse a John Cena, el rostro de la compañía por muchos años, fue un hito importante para Styles, que había llegado a WWE como un luchador independiente. Amigo, estábamos hablando de que la cara de TNA estaba enfrentando a la cara de WWE. Styles y Cena ofrecieron un combate épico lleno de acción, con Styles sorprendiendo al mundo al derrotar a Cena de manera limpia en el centro del ring. Este combate ayudó a consolidar a Styles como una de las superestrellas más importantes de WWE en esa época. AJ Styles contra John Cena, Royal Rumble 2017. Y este es otro clásico entre AJ Styles y John Cena, donde Styles defendía su campeonato de WWE. En Royal Rumble de 2017, el combate fue una verdadera obra maestra, con ambos luchadores intercambiando movimientos poderosos y falsos finales que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos. Cena finalmente se llevó la victoria y empató el récord de Ric Flair con 16 títulos mundiales, pero Styles fue elogiado por su actuación y por ayudar a Cena a entregar uno de los mejores combates de su carrera, si es que no es el mejor. AJ Styles contra Finn Balor en TLC de 2017. Este combate entre AJ Styles y Finn Balor en TLC de 2017 fue un sueño para los fanáticos de la lucha libre independiente, ya que ambos habían sido líderes del famoso stable Ballet Club en New Japan Pro Wrestling. Aunque el combate se armó a última hora debido a una lesión de Bray Wyatt, Styles y Balor ofrecieron un verdadero espectáculo. Era un ritmo rápido, movimientos espectaculares y una gran técnica. El combate fue aclamado por los fanáticos y Balor finalmente ganó. Después de la lucha, ambos se mostraron respeto mutuo con el clásico gesto Too Sweet. Y me gustaría mencionar también luchas como, por ejemplo, AJ Styles contra Shane McMahon en WrestleMania 33 y la lucha que tuvo contra Brock Lesnar en Survivor Series. Pero amigo, el video no va a seguir quedando infinito, así que vamos a dejarlo para después. Puesto 2, Kurt Angle. Angle es uno de los luchadores más completos que ha pisado un ring de WWE. Con su experiencia como medallista olímpico de lucha libre y su increíble capacidad para adaptarse a la lucha profesional, Angle se destacó por su habilidad técnica, su intensidad y su carisma tanto como face y como heel. Además, lo más importante es que Kurt Angle luchó más del 80% de su carrera lesionado. Acá te dejo algunos de los mejores combates de Angle. Kurt Angle contra Shawn Michaels en WrestleMania 21, y este es considerado por muchos como uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania. Kurt Angle y Shawn Michaels, dos de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos, se enfrentaron en un combate que fue una verdadera obra maestra de narración, técnica y drama. Angle finalmente ganó el combate al hacer que Michaels se rindiera con un ankle lock, pero ambos recibieron aplausos por su increíble actuación. Este enfrentamiento sigue siendo considerado un clásico de WrestleMania y uno de los mejores combates de la carrera de Angle. Me atrevo a decir que es uno de los mejores de la historia y no entiendo cómo este combate no tiene 5 estrellas por Dave Meltzer. Dios mío. Bueno, seguimos. Kurt Angle contra Brock Lesnar en WrestleMania 19. Este combate por el campeonato de WWE en WrestleMania 19 fue el final de la rivalidad entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Ambos eran luchadores con antecedentes en lucha amateur, lo que llevó a un combate técnicamente impresionante. Y a pesar de que Angle estaba luchando con una lesión grave en el cuello, ofreció una actuación fenomenal. Lesnar ganó el combate tras un malogrado Shooting Star Press y un F5, pero la lucha es recordada también por su intensidad y la capacidad de Angle para entregar un clásico a pesar de sus problemas físicos.
clásicos. Kurt Angle contra Rey Mysterio en SummerSlam del 2002. El combate de apertura de SummerSlam 2002 entre Kurt Angle y Rey Mysterio es recordado por ser un enfrentamiento emocionante de corta duración pero con una increíble acción, y a pesar de la diferencia de tamaño, Mysterio logró mantenerse a la par de Angle y ambos luchadores ofrecieron un combate rápido y lleno de maniobras espectaculares. Angle finalmente ganó al hacer que Mysterio se rindiera con el Ankle Lock, pero este combate mostró la versatilidad de ambos para adaptarse a sus oponentes y diferentes estilos. Simplemente un maestro Kurt Angle. Ahora sí, damas y caballeros, vamos con el primer lugar, el GOAT en el ring, posiblemente la superestrella más completa que ha existido, pero ojo, que solamente estamos hablando de habilidad en el ring, aunque a él le sobra y le basta con eso. Puesto número 1, damas y caballeros, The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ay, hijo de puchis, ¿cómo empiezo a hablar de Shawn Michaels? Pues es apodado Mr. WrestleMania. Amigo, imagínate lo crack que debe ser para que te digan así. Y es considerado uno de los mejores luchadores en la historia de WWE. Michaels ha sido parte de los combates más icónicos de WWE y hay mucho material de eso, pero te voy a nombrar mis luchas favoritas para que el video no se haga eterno. Shawn Michaels contra Razor Ramon en WrestleMania 10. El Ladder Match entre Shawn Michaels y Razor Ramon en WrestleMania 10 es otro clásico que revolucionó la lucha a escaleras en WWE. Ambos lucharon por el campeonato intercontinental y aunque Michaels perdió el combate, su actuación fue extraordinaria, especialmente por la forma en que utilizó la escalera como un arma en el combate. Esta lucha fue innovadora para su época y es ampliamente considerada como una de las mejores luchas de escalera de todos los tiempos. Shawn Michaels contra Triple H en SummerSlam del 2002. Amigos, SummerSlam del 2002 está infravaloradísimo, probablemente sea el mejor SummerSlam que he visto en mi vida. Bueno, después de 4 años de ausencia debido a una lesión en la espalda, Shawn Michaels hizo su regreso en SummerSlam del 2002 para tener una lucha callejera contra su antiguo mejor amigo Triple H. Este combate fue brutal y emocionante, con ambos luchadores ofreciendo una increíble actuación. Michaels ganó la lucha, lo que fue un momento emotivo y significativo en su carrera, marcando su regreso a tiempo completo en WWE. Este enfrentamiento no solamente fue violento, sino que también contó una historia profunda de traición y venganza, y sería el inicio de tremenda rivalidad entre ambos. Shawn Michaels contra Triple H en Armageddon del 2002. El tan recordado Three Stages of Hell match entre Shawn Michaels y Triple H en Armageddon del 2002 fue uno de los combates más brutales de todas las carreras de todos los tiempos de... Perdón, me dejé llevar. Este enfrentamiento incluyó 3 diferentes tipos de combate: una lucha normal, una lucha en jaula y un Street Fight match. Y aunque Michaels perdió ante Triple H, el combate fue una verdadera guerra que mostró la increíble resistencia y la capacidad de ambos luchadores para partirse la madre en el ring a través de la violencia y la psicología. No, es que amigo, Shawn Michaels contra el Undertaker en WrestleMania 25. Este combate es frecuentemente mencionado como uno de los mejores de todos los tiempos, no solo en la carrera de Shawn Michaels, sino en la historia de WWE. Ambos luchadores, ya veteranos, ofrecieron un épico combate lleno de drama, acción y sobre todo suspenso. La lucha fue una mezcla de momentos emocionantes y falsos finales que nos hicieron estar a todos con el corazón en la mano. El Undertaker ganó tras aplicar una Tombstone Piledriver, pero Michaels ese día se llevó el respeto de todos. Shawn Michaels contra el Undertaker en WrestleMania 26. Y este combate fue la revancha del legendario enfrentamiento en WrestleMania 25. Fue igualmente épico. En WrestleMania 26, Shawn Michaels puso en juego su carrera contra la racha invicta del Undertaker. El combate fue intenso y emocional, con Michaels luchando con todo su corazón para prolongar su carrera, pero finalmente no pudo hacer nada contra el Undertaker. Después de este combate, Michaels se retiró de la lucha libre profesional y fue considerado uno de los mejores retiros para el mejor luchador de la historia de WWE. Shawn Michaels ha sido parte de algunos de los combates más memorables y emocionantes en la historia de WWE y sobre todo de su evento más importante, WrestleMania. Hablar de Shawn Michaels es sinónimo de calidad, garantía en el ring y sobre todo amor por este deporte, entretenimiento. Y hasta acá el video de hoy. Gente, este video lo había empezado hace algunos días, no lo había terminado porque pues tuve un bajón y de hecho no sabía cuándo lo iba a terminar o si hacerlo algo más corto y han sido días complicados. Sin embargo, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado el día de ayer. Les juro que fue un día re duro. De hecho, también estoy un poco mal. No sé si notaron mi voz que está un poco rara. Pero pues toca levantarse y continuar y seguir. Y gracias por su aguante. En serio, ese fue
fue el motivo por el cual pude terminar este video. Son una comunidad re increíble. Les prometo, y también al Noah del futuro, que vamos a estar bien. En un futuro nos reiremos de esto. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Tras muchas cosas, una depresión pasé. Sí. Caí, me levanté, volví con nivel. Sí. Hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. Give me a hell yeah.